Hace 160 años, con una impronta fuerte de la comunidad británica, nacía un hospital que en un principio sería de esa colectividad de extranjeros, pero que con el tiempo se iría abriendo a la sociedad. Hoy el Hospital Británico es un jugador más del Sistema Nacional Integrado de Salud como seguro médico, pero al mismo tiempo brinda servicios a otras instituciones de salud del país. En los minutos que vienen vamos a conocer más a esta firma, a esta marca, cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XIX. Vamos a conversar con su director general, el contador Walter Pereira. Contador Pereira, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, por compartir estos minutos aquí, en este programa con tanto prestigio. Y en este lugar tan lindo, nos habían hablado, la verdad, felicitaciones por lo que han logrado. Y bueno, muchas gracias por dedicarle unos minutos a nuestra querida institución. Vino con este sombrero, usted tiene otro porque tal vez muchos oyentes lo identifican, ¿no? El sombrero de Peñarol, vicepresidente hasta ahora de esa institución. Bueno, justamente hasta estas horas, hasta estas últimas horas, ejerciendo ese cargo, ingresé al club hace unos 9 años en otros roles y en el último mandato me tocó el honor de la vicepresidencia acompañando al actual presidente Juan Pedro Damiani. Y ayer justamente fue la última reunión de directiva formal. La semana que viene asumirá el nuevo consejo directivo y bueno, fue una etapa sinceramente muy linda en el club. Mucho más larga su etapa, su historia en el Británico, ¿no? Desde 1985. Justamente, finales de 1985, días como estos, o sea, finales de días de diciembre, me tocó ingresar al hospital, luego de un proceso a través de una consultora internacional, y comencé allá muy jovencito, tomando el desafío de colaborar en las áreas de la contabilidad, de colaborar con el ordenamiento de los registros y de alguna manera el llevar adelante esa experiencia tan linda en el hospital. ¿Y a la dirección general cuándo llegó? A la dirección general fue sobre fines del año 2000, en oportunidad de un cambio en el organigrama que se entendió conveniente hacer en aquella oportunidad, por la cual se creó el cargo nuevo de dirección general, y a partir de ese momento lo ejerzo teniendo de alguna manera la responsabilidad global de la institución. ¿Romina? Contador Pereira, decía recién Emiliano, bueno, que este año el Británico está cumpliendo 160 años, ¿no? Retrocedamos un poquito entonces a ese 1857, cuando surge el hospital, cuya sede estaba en un primer momento en la Ciudad Vieja y era como conocido por aquel entonces como hospital extranjero, ¿no? ¿Cómo fueron un poco esos orígenes exactamente y qué llevó a la comunidad británica también a su fundación? Es apasionante remontarse a aquella época y sentir que habían tan pocos años de distancia entre lo que era el nacimiento del Uruguay independiente hacia la aparición de emprendimientos y empresas de este tipo, ¿no? En aquella oportunidad el Uruguay surgía con toda la ilusión en su nueva experiencia de país de esas características, y la colectividad británica era una colectividad importante, había sido importante en el marcar de la historia de nuestro país, pero también había emprendedores, gente, inmigrantes de la colectividad que de alguna manera estaban apostando a su vida, a su futuro, el desarrollo de sus familias, el emprendimiento de nuevos negocios aquí en el nuevo y joven Uruguay. Increíblemente, como todo país bien joven y en aquella época no tenía muchas de sus temas básicos solucionados, en particular los temas de la salud contaban con muy pocos antecedentes previos, el Hospital Maciel, la Asociación Española, producto de la inmigración española que comenzaba a ser fuerte en aquel momento. Otra inmigración. Otra inmigración. Y a partir de justamente de un brote de fiebre amarilla que vino al Uruguay y que generó un tema de preocupación importante, ya aquella Nobel Sociedad generó la preocupación en la comunidad británica residente aquí a los efectos de también buscar soluciones a sus temas de salud. Y bueno, con aquel espíritu emprendedor de aquel momento que los caracterizaba, los representantes de la comunidad hicieron un esfuerzo importante para generar
primero un hospital que satisfaciera sus necesidades, muy pequeño al principio, con 13 camas, sobre la calle Cerrito, allá en la Ciudad Vieja, y se le llamó justamente hospital extranjero porque pretendía de alguna manera cubrir no solamente la comunidad británica, sino algunos otros extranjeros que en ese momento no tenían cobertura. Y ahí comenzó, se generó un estatuto por el cual la comunidad genera esta organización que es absolutamente sin fines de lucro, ya desde el comienzo, y justamente para atender sus necesidades de salud, propendiendo a un estándar lo más próximo posible a los del Reino Unido, que ese es un poco el estándar estatutario. Sí, ¿no? Veamos eso, ¿no? ¿Cuáles son las señas de identidad básicas del servicio? ¿Cómo lo conciben en el Hospital Británico desde aquella época? Y desde aquella época lo que pretendía hacer primero que todo es una entidad que de alguna manera pudiera satisfacer las necesidades de salud de la comunidad que había apostado su vida y su desarrollo a este país. Y por lo tanto tenía que ser lo primero que todo un hospital generalista. O sea, el concepto es un hospital que atendiera desde el extramuros, de alguna manera la atención ambulatoria, las atenciones primeras de emergencia y luego las atenciones también más sofisticadas, las internaciones y lógicamente las que tuvieran eventos en función de situaciones más agudas. Y por lo tanto así nació, con aquellas primeras camas a los efectos de atender los primeros casos, y hoy sigue siendo y se sigue visualizando de esa manera, como un hospital generalista sin perjuicio de los puntos de desarrollo emblemático que ha tenido el hospital sistémicamente. Sin perjuicio de eso, como decíamos, desde el punto de vista jurídico, es una entidad, una asociación civil sin fines de lucro, en la cual la integra la comunidad británica y sus descendientes. ¿Y cuál es la relación con Gran Bretaña, con el Reino Unido? Y eso, en cuanto al sistema de salud, por ejemplo, que apareció mencionado ahí. Y ahí es como un orientador. Lo que marca de alguna manera el estatuto es de que el esfuerzo de la organización en el Uruguay tiene que ser propender a dar niveles de calidad de atención similares a los que se puedan conseguir en el Reino Unido. Por lo tanto, esa es la gran impronta que el hospital maneja, por lo tanto es una impronta de excelencia. Todos sabemos lo que ha sido como emblemático el sistema de salud británico, que ha generado de alguna manera ser símbolo y señal y orientador de muchísimos sistemas que han generado reformas en muchísimas partes del mundo. Y acá, con su particularidad, el hospital lo que busca es, primero a la comunidad, pero luego ya mucho más extendido a la sociedad uruguaya, dar niveles y estándares de calidad de los que se puedan conseguir allá en el primer mundo. Cuando ustedes hablan de los servicios del británico, insisten en otro concepto, amabilidad, por ejemplo, ¿no? Que el paciente se sienta como en su casa. ¿Eso también viene de la casa matriz, de la fuente de inspiración? No sé si viene ¿Por qué se insiste en eso? No sé si viene exactamente de la inspiración de allá. Lo que sí viene es de la inspiración de lo que es la comunidad británica, de lo que fue su impronta durante todo este tiempo y de lo que de alguna manera nos trasladaron a los que nos tocó la responsabilidad de llevar adelante la organización y a los que de alguna manera tenemos el compromiso con ella. Es la comunidad la que orienta que el espíritu tiene que ser de una atención, o sea, fundamentalmente el curar, que es el motivo, el corazón absoluto del objetivo, pero tiene que ser curar bajo un contexto de amabilidad, de personalización, que son factores que se entienden claves en el momento de la atención. Y esto es una impronta que viene de muchísimo tiempo. Nosotros lo manejamos como una cultura que se ha desarrollado en la organización, que se traslada de persona en persona, de generación en generación, de cuerpo médico a cuerpo médico, y sentimos que de alguna manera el público hacia el cual nos toca estar en contacto así lo siente. Nació en la Ciudad Vieja, lo mencionábamos recién, pero en 1913 el edificio central pasa a la ubicación actual, la que la gente identifica con el británico, ¿no? En Avenida Italia, entre Morales y Avelino Miranda. ¿Ahí fue que ya tomó el nombre de Hospital Británico? No, ya el nombre de Hospital Británico lo había tomado ya en los primeros años. O sea, si bien se le conoció como hospital extranjero, el estatuto ya marcaba que era hospital británico y por lo tanto siguió ya
en aquellos últimos años del siglo, ya conociéndosele en particular con el nombre de Hospital Británico, sin perjuicio de la atención, como decíamos, de gente de otras nacionalidades. Romina. Yendo un poco al hoy, ¿no? Actualmente el Hospital Británico ofrece lo que es el seguro médico, pero además es un gran prestador de servicios, ¿no? Hay varias instituciones médicas como otros seguros médicos, por ejemplo, que contratan el servicio de internación. Por eso, de hecho, no solo lo usan los que son socios del Hospital Británico, sino que lo hace un público bastante más amplio, ¿verdad? Justamente, hoy si miramos lo que es la base poblacional que asiste el hospital, está en el eje de las 100.000 personas. O sea, su capacidad instalada, el desarrollo de los servicios, la infraestructura y la tecnología es justamente abarcativa de unas 100.000 personas. Si vamos a lo que es el seguro nuestro propio, es un seguro que está en el eje de las 30.000 personas, más el convenio con la caja notarial, o sea, los convenios de atención directa del hospital son de 34 o 35.000 personas. Pero el resto, hay una capacidad instalada justamente para atención de terceros, que justamente son los seguros privados, pero también el hospital es vendedor de servicios para servicios instituciones mutuales, en particular en determinadas prestaciones donde hay una tecnología de base o determinados profesionales de fuste que vuelven atractivo de alguna manera y generan satisfacción de servicios en el mercado asistencial. Y al mismo tiempo somos una entidad que también atendemos pacientes del Fondo Nacional de Recursos derivados en particular en las técnicas que tenemos, trasplantes de médula ósea, diálisis para crónicos y colocación de marcapasos. ¿El británico se ha puesto algún límite a su crecimiento? Bueno, la estrategia del hospital ha sido la de mantener un equilibrio lo más exacto posible, por más que es muy difícil de cuantificar, entre lo que manejábamos hoy como los grandes objetivos y que usted decía justamente hace un ratito, Emiliano, que es el objetivo del curar bajo excelencia y curar bajo el concepto de amabilidad y humanización. Y ello requiere de equilibrios, o sea, organizaciones a veces muy masivas generan algunos déficits en ese entorno, y cuando se es muy pequeño se generan otro tipo de déficits, fundamentalmente en el desarrollo de la capacidad tecnológica y de la capacidad del conocimiento en un mundo de la medicina que está cada vez más subespecializado. Por lo tanto, quienes pasan por la zona han visto crecer físicamente al británico en los últimos años, pero igual ustedes han dicho hasta este límite, hasta acá y no más. Lo que pasa es que justamente el crecimiento ha pretendido ser más cualitativo que cuantitativo, y lo que quiero decir con esto es que en los últimos años diríamos que la base atencional del hospital se ha mantenido estable, relativamente estable, en ese entorno que manejamos de los 90 a 100.000 personas de referencia, pero han crecido las instalaciones, y las instalaciones han crecido por lo que comentábamos, la introducción de nueva tecnología, tratar de crear mejor comodidad, y para un fenómeno que se ha desarrollado en los últimos años y que creo que ha sido éxito de las políticas gubernamentales y de estados en materia sanitaria, que es la del prevencionismo. El prevencionismo ha generado el despertar del interés de la población en temas de su calidad de vida, en el tema del curarse, en el tema del prevenir, y eso ha determinado una mucha más participación activa del usuario para con sus servicios, y por lo tanto más demanda de servicios, más demanda de consultas, más demanda de atención en algunas especialidades que antes no tenían el mismo desarrollo, y eso está generando inexorablemente la necesidad de más espacialidad. Por eso decíamos, la mayor espacialidad que ustedes han visto ha sido fundamentalmente para generar a la misma población de base mejores condiciones de más comodidad, condición de más accesibilidad, condición de poder llegar al servicio médico en forma cada vez más temprana, o en el momento justo o en el momento más oportuno. El Hospital Británico está cumpliendo en 2017 160 años. Por eso estamos conversando esta mañana con el contador Walter Pereira, director general. Hemos repasado algo de la historia, hemos ido llegando al presente, pero claro, quedan algunas preguntas más. Por ejemplo, decíamos, ¿cuántos socios del orden de? 30.000. 30.000. ¿Y cuántos de ellos son vía FONASA? Porque se puede ser socio vía FONASA. Sí, efectivamente. Aproximadamente el 70% hoy de los afiliados del hospital, de alguna manera u otra, tienen vinculación con FONASA.
puede ser con devolución integral o devolución parcial, pero efectivamente sí, luego de la ley en la cual pudimos participar a partir del artículo 22, el hospital, los seguros, conjuntamente con el sistema mutual, fuimos actores importantes en todo esto y encontramos un lugar como para poder generar espacio a nuestros afiliados, que ya en ese momento eran afiliados, pero que de alguna manera tenían cobertura bajo DICE y pudieron entrar bajo FONASA. ¿Cuántas personas trabajan en el Hospital Británico? Es un número importante. Hoy por hoy el hospital cuenta con aproximadamente 1.500 colaboradores, contando con los profesionales médicos independientes que son de la casa. El número llega al eje de los 1.600 aproximadamente. Es un número que ha venido creciendo y en particular por lo que hablábamos recién de la creciente complejidad de los servicios, ¿no? Usted lo dijo, lo destacó en más de una ocasión, el Hospital Británico es una institución sin fines de lucro, así que bueno, una parte de los recursos que obtiene los destina a inversiones, ¿no? En infraestructura, en tecnología. En esa materia ustedes han tenido innovaciones, han marcado innovaciones. Por ejemplo, Romina, de eso conoces bastante. Por ejemplo, en materia de lo que es la sala de nacer, ¿no? Hace 15 años, en lugar de la conocida sala de partos. Justamente, eso en realidad fue una experiencia muy linda porque el doctor Juan Escaso fue realmente un innovador en esto, un innovador en el hospital y en particular también en el Uruguay, un soñador, un hombre que había viajado muchísimo al exterior y que traía esa experiencia. Le costó muchísimo convencernos, a mí y a gente de la dirección técnica y a la junta directiva. Éramos muy escépticos de aquella forma que él nos explicaba de cómo podía ser el nuevo nacer y cómo generar volver mucho más fácil y más agradable el nacimiento de la familia, no solamente a la madre, sino a la familia. Porque expliquemos que la diferencia es, con la sala de parto, es que la mujer se interna directamente en la sala donde va a nacer el bebé. Justamente, yo creo que la gran diferencia es que primero la madre ingresa a una habitación común, de la habitación común tiene que ser trasladada en el momento de mayor sufrimiento, en el momento de mayor estrés a una sala de partos para luego tener familia. La innovación de los birthing rooms o salas de nacer son justamente que son una unidad independiente que conforman que la misma sala de internación se transforma en pocos segundos en una sala de partos muy completa, muy bien equipada, con toda la asistencia, con toda la monitorización, generando todas las condiciones de seguridad y sin darse cuenta a nadie, en pocos segundos se produce el nacimiento. Y por lo tanto, eso indudablemente genera una innovación y genera un nivel de mejora en las relaciones de estrés del nacimiento para la familia, para la madre en particular, que son increíbles. En aquel momento el doctor Escaso nos convenció, el hospital lo siguió de alguna manera en la ilusión que teníamos y en esa audacia que el hospital siempre trata de tener. Es decir, el hospital es una mezcla de audacia y mucha prudencia al mismo tiempo. Y bueno, se hizo. Y después el país lo ha seguido, ¿no? El país lo ha seguido. Ahora ya hay otras instituciones, incluso la verdad el propio Pereira Rosell, que ha avanzado en esa dirección, ¿no? Sí, justamente para nosotros fue un orgullo cómo de alguna manera el mismo escepticismo reinaba en las autoridades y de alguna manera también posiblemente en las cátedras, y eso fue generando una innovación en distintas instituciones y en particular ahora en lo que es la maternidad por excelencia del Uruguay, que es el Pereira Rosell. Por lo tanto, para nosotros fue un gran orgullo, la experiencia ha sido increíble y sinceramente marcó, como decíamos, otro hito de los tantos que el hospital ha marcado de innovación en tantos años, ¿no? A ver, otro fue sin duda la cirugía robótica, ¿no? La introducción de la cirugía robótica también en el país, ¿no? En el año 2012. Sí, yo me recuerdo, hicimos, por ejemplo, alguna nota en aquel momento con la primera operación. Muy cierto. Yo me remontaría un poquito antes, o bastante antes, cuando el Hospital Británico ya fue el innovador en materia de cirugía laparoscópica, ¿no? Fue el primer centro privado del Uruguay en incorporar la cirugía laparoscópica en aquel momento para las operaciones de las colecistectomías laparoscópicas, y se generó toda una cultura y todo un acervo de conocimiento allí que después también fue derramando en la universidad y fue derramando también a nivel de otras entidades privadas. Y de alguna manera fue precursora de la robótica, ¿no? Es decir, cuando apareció la posibilidad de cirugía robótica como otro paso más adelante y como un paso más en lo que era la cirugía laparoscópica. Un paso más en el sentido de cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Justamente, otro paso, mínimamente invasiva, pero que le permitía al cirujano la innovación del campo de visualización en 3D y por lo tanto poder generar mucho más
aproximación a los campos quirúrgicos realmente minúsculos y por lo tanto generar ventajas cualitativas enormes en ese sentido. Y bueno, aclaremos, no es una cirugía robótica 100%, ¿no? No, justamente. La sigue llevando a cabo un cirujano. Sí. Claramente. Es decir, la ventaja se le define robot porque justamente la utilización de brazos en forma de alguna manera más remota con respecto a la actuación del cirujano es como si de alguna manera el aparato funcionara por sí solo, pero lógicamente está el cerebro, la inteligencia, la destreza del cirujano y todo su equipo de eso permite, asistentes, ¿no? Entre otras cosas, una visión magnificada 10 veces. Justamente, con respecto a lo que ya permitía la laparoscopía. Y eso a su vez, claro, tiene sus consecuencias en precisión de movimientos, con lo que simula la mano humana, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera es una ventaja enorme para determinado tipo de cirugías, hoy por hoy en más desarrollo a nivel del mundo para otro tipo de técnicas. Y bueno, en aquel momento el hospital quiso acompañar lo que había sido en su momento el desarrollo de la laparoscopía y tratar de innovar también en materia robótica. Hoy por hoy podemos decir que es una realidad. En materia urológica la experiencia del hospital está fuertemente consolidada, con casos, una cantidad de casos importantísimos, claramente exitosos, y justamente comenzando los programas de intercambio para con la universidad a los efectos de formar gente joven para el futuro, para el Uruguay en su conjunto. Desde el punto de vista del desarrollo, hablábamos hace un rato de cómo ha crecido el local central, la sede central del Británico allí en Avenida Italia, con las construcciones que se le anexaron en los últimos años, cómo se ha agregado una base en Carrasco, en la Avenida Bolivia, ¿no? Hemos también visto en distintas ocasiones cómo todo esto a su vez ha tenido su correlato en la hotelería del Británico, que es muy avanzada, digamos, muy sofisticada. ¿Por dónde piensan continuar ahora? Si mira de los 160 años en adelante, ¿cuáles son los próximos pasos? Es muy linda la pregunta. Yo creo que hay que plantearse diversas áreas. Desde el punto de vista edilicio, justamente en este momento estamos comenzando una nueva obra. En esta oportunidad, al lado del policlínico existente en Calle Morales, es un edificio en altura, en una base pequeña de metros cuadrados, pero que le permite un desarrollo en L al actual edificio de consultorios del hospital, y que justamente, como decíamos hace un rato, a los efectos de permitir más disponibilidad de consultorios para ese desarrollo que hemos notado en los últimos años de la gente de asistir fundamentalmente por prevencionismo, y a su vez para poder generar una forma de trabajo que es a la que estamos apuntando, que es el trabajo en equipo de los profesionales. Cada vez más la tendencia en el mundo es que el paciente comienza a dejar la relación directa de su médico y ser paciente para dar una visualización de enfoque desde el paciente en relación con un equipo profesional cada vez más sofisticado, cada vez más completo y complejo, sin perjuicio de perder a su médico de referencia, de médico de cabecera, que es el que más lo comprende. En función de esto, hemos detectado que vamos a necesitar para el futuro posiblemente otra forma de atender, y esa especialidad justamente tiende a apuntar a la solución de ese tipo de nuevas inquietudes. Así que confiamos en que sobre fines de un par de años, 2 años y medio, tengamos esa disponibilidad pronta. Luego, en los últimos años hemos estado muy activos, dijimos, en la parte edilicia, consolidando el desarrollo de la nueva parte de internación que se consolidó hace 2 años, y también la experiencia de salirnos un poquito de lo que era nuestra manzana, y tenemos nuestro servicio justamente en Avenida Bolivia. En el límite entre Punta Gorda y Carrasco. Justamente, para dar, de alguna manera, marcar una presencia para una población que está cada vez más radicada en esa zona y que le estaba costando bastante en términos de minutos, de tiempo y de logística venir a un Montevideo que está cada vez más complejo desde el punto de vista del tránsito. La experiencia ha sido muy buena, los resultados claramente alentadores. Sentimos que le hemos dado una respuesta a un público que la necesitaba y nos lo está devolviendo justamente con el éxito del servicio. Pero lo que creo que los próximos años del hospital, independientemente de la parte edilicia, lo que nos está marcando es una nueva etapa de trabajo sustancialmente en procesos
y con formación de estilos de trabajo. Como decíamos, sentimos que tenemos una muy buena actualización edilicia, una muy buena actualización tecnológica. De hecho, acabamos de incorporar un tomógrafo de 128 cortes hace aproximadamente 3 meses. Sinceramente, creemos que único en el país y posiblemente por un tiempo único en la región, que permite como gran avance el efecto de la disminución de las dosis de radiación en los pacientes. Para determinados pacientes que requieren una cronicidad de estudios es francamente muy crítico. Y en esa base, hoy muy completa desde el punto de vista tecnológico, la idea del hospital es trabajar en los próximos años en la consolidación, como decíamos, de procesos y de innovaciones en materia de todo lo que es una tendencia en el mundo hoy por hoy vinculada a la seguridad del paciente. O sea, hoy por hoy en el mundo la obsesión es curar por un lado y aparece toda la tecnología y todo el conocimiento para el curar, pero al mismo tiempo se desarrolla un fuerte conocimiento en las organizaciones para cuidar la seguridad dentro de las organizaciones que son cada vez más complejas, que son cada vez de alguna manera más tecnológicas, el nivel de perjuicios que le pueden generar a algún paciente que entra por una situación o por otra. Eso es una tendencia en el mundo. El hospital la está acompañando hace años, en silencio, con mucho cuidado, con mucha prudencia y con mucha ilusión de poder completar a lo que es su plataforma tecnológica y edilicia eso. Y el otro, creo que gran desafío del hospital es el de trabajar muchísimo y seguir trabajando en toda la parte de lo que son su espíritu humano dentro de la organización. Si ustedes dicen, si uno tuviera que enumerar hoy por hoy cuáles son las bases de lo que uno puede sentir como éxito hoy por hoy, es el capital humano que la organización tiene, tanto profesional como no profesional, en una amalgama, en una química muy rara, que es la que permite justamente lo que hablamos al principio de la charla, ese concepto del curar, pero curar bajo determinado contexto. Y es un tema cultural, es un tema que requiere muchísima atención, que requiere muchísima profesionalidad y que el hospital se lo puso como norte hace muchísimos años y lo viene trabajando consistentemente. Contador Walter Pereira, director general del Hospital Británico, gracias por acompañarnos esta mañana, por este repaso, por esta historia de los 160 años. Suerte entonces en lo que viene, en especial en esos proyectos que estaba mencionando. Les agradezco muchísimo la oportunidad para que el Hospital Británico, que es una organización, como dijimos, de 160 años, es difícil encontrar en el Uruguay comparado cuántas organizaciones pueden tener ese tiempo y en particular ese dato capaz que el oyente no lo tiene en cuenta. Fijémonos que el Uruguay arranca pocos años antes, como decíamos, a la vida independiente, y es una organización que creo que con una comunidad claramente respetuosa del país al que vino, a la cual le quiso aportar, que creo que le ha dejado muchísimo al Uruguay de hoy, y que durante todo este tiempo, en particular a nivel del Hospital Británico, se han preocupado por llevar adelante un compromiso de excelencia, y no solamente para su comunidad, sino también de alguna manera, para el resto de la sociedad uruguaya. Y por lo tanto, es para nosotros un honor haber compartido este tiempo, que la gente nos conozca un poquito más y que sepa también del nivel de compromiso que tiene esta organización para con el Uruguay en general. A un Uruguay al que pretende acompañar en su desarrollo y en particular en lo que le toca, que es hacer la mejor asistencia en salud posible. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchísimas gracias.